En esta ocasión vamos a estudiar la lección 2.1, que se refiere a la suma de ángulos internos de un triángulo. Para comenzar, un breve recordatorio. ¿Cuál es la medida de los siguientes ángulos? ¿Cuál es la medida del ángulo A? Recuerden que siempre que el ángulo se marca cuadrado, se entiende que el ángulo es recto. ¿Y los ángulos rectos cuánto miden? Miden 90 grados. Es decir, que el ángulo del literal A es el ángulo de 90. En el caso del literal B, es la mitad de una circunferencia, ¿ve? Semicircunferencia. Este ángulo se llama ángulo llano. Y el ángulo llano mide 180 grados. Aclaro que esto es un recordatorio, ¿verdad? Es decir, es algo que ya debemos saber. En el caso del literal C, si ustedes observan, se da la vuelta completa. Y la vuelta completa es 2 veces 180, ¿verdad? Porque es la media de arriba y la media de abajo. Entonces, al medir la vuelta completa, 2 veces 180 tendríamos 360 grados, es decir, es la circunferencia completa. Ahí está, a manera de recordatorio, 90, 180 y 360. Ahora, veamos lo que nos interesa acá en el problema. ¿Cuánto suman los ángulos internos de un triángulo? Para poderlo comprobar, vamos a hacer un ejercicio fácil. Tomen un pedazo de papel, cualquiera, puede ser de reciclaje, ¿verdad? Y van a dibujar un triángulo. Dibújenlo como quieran, de la forma que ustedes quieran, pero dibujen. Es necesario que vayan haciendo esto para que ustedes entiendan. Entonces ya cuando dibujen el triángulo, van a marcar los tres ángulos. Coloréenlos, que se vean perfectamente ahí cuáles son los ángulos. En el ejemplo, han puesto uno azul, uno naranja y uno verde. Usted coloréalo como quiera. Pero la cosa es que coloree los tres ángulos. Y luego corte en tres el triángulo. Vea, aquí se han hecho tres porciones. La idea es que separe los ángulos. Entonces tenemos un pedazo aquí, otro pedazo aquí y otro pedazo aquí. Así en forma de Y lo cortaron, ¿verdad? Usted córtelo como sea, pero lo importante es que le salgan tres piezas. Ya cuando tenga las tres piezas, vamos a unir los tres vértices, como lo ven ustedes en la figura. Entonces ustedes manipulen los tres pedazos, muévanlos y observen que al poner uno después del otro, ¿qué es lo que ocurre? Se nos forma una semicircunferencia. Semicircunferencia, la mitad de la circunferencia ahora. ¿Y cuánto mide la semicircunferencia? Mide 180 grados. Entonces, como usted puede ver, al poner un ángulo a continuación del otro, le va a dar 180, que es la suma de ángulos internos de un triángulo, que al final es aquello por lo cual nos están preguntando. Entonces, ¿cuánto suman los ángulos internos de un triángulo a partir de lo que acabamos de decir? Siempre la suma de ángulos internos es 180 grados, no importa qué tipo de triángulo sea. La suma siempre será 180 y lo hemos demostrado con un ejercicio tan sencillo como este, ¿verdad? Dibujando el triángulo, lo partimos en tres y luego ponemos los ángulos uno a continuación del otro y vemos que se forma exactamente la mitad de una circunferencia. Por eso mide 180. Ahora, como ya sabemos que mide 180, respondamos esto. ¿Cómo se puede calcular la medida del ángulo que falta en el siguiente triángulo? Entonces, cuando ustedes les den dos ángulos y necesiten hallar el otro, lo único que tienen que hacer es esta operación. Vamos a ponerle un nombre al ángulo. Le podemos llamar como querramos al ángulo. Por ejemplo, ¿qué tal si yo le llamo el ángulo A aquí? Entonces, para poder encontrar la medida de ese ángulo, lo único que vamos a hacer es lo siguiente. A 180 grados, que es la suma de ángulos internos, le vamos a restar los otros dos, es decir, le vamos a restar 50 grados y le vamos a restar 70 grados. Eso es todo lo que va a hacer. Es decir, siempre que le pidan encontrar un ángulo que falta, usted tiene que hacer esta resta. A 180 le resta los dos que ya conoce. ¿Cuál sería la resta? 180 menos 50 menos 70. Usted hace la resta y le va a dar 60 grados.
Ese es el resultado. Eso mide el ángulo que falta, 60 grados. Eso es todo lo que tiene que hacer cada vez que le piden el tercer ángulo. Por ejemplo, en el caso de la página 31, ahí están los ejercicios que ustedes tienen que hacer. Vea cómo va a hallar cada ángulo. Exactamente igual como lo acabo de mencionar. A 180 le resta los dos conocidos. Por ejemplo, en el literal A hace 180 menos 25 menos 100. En el B, 180 menos 55 menos 55. En el C, 180 menos 115 menos 20. En el D, 180 menos 30 menos 90 porque está recto. Y en el E, 180 menos 60 menos 60. Ahí ustedes van a hacer el cálculo simplemente para hallar la medida del tercer ángulo. Recuerde que a 180 se le restan los otros dos ángulos. Eso es todo lo que tienen que hacer. Feliz día.